Comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches. Este sábado el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud anunciaron la llegada de la variante P1 de COVID-19 al país, que se conoce popularmente como la cepa de Brasil. Esta nueva variante se destaca por tener mayor índice de transmisibilidad. El Ministerio de Salud y el INS confirmaron la llegada a Colombia del nuevo linaje de origen brasileño de la COVID-19 denominada P1. Este primer caso de contagio con esta variante se trata de una mujer de 24 años con doble nacionalidad. El Instituto Nacional de Salud confirmó la presencia en una joven de 24 años de nacionalidad colombo-brasileña, quien vive en Brasil, en la ciudad de Tabatinga, y que cruzó para recibir atención médica en Leticia. La mujer afiliada al régimen subsidiado de salud habría cruzado la frontera en búsqueda de atención médica, en donde posteriormente le fue tomada la muestra. Después de determinar que esta muestra reunía las condiciones requeridas, se debió esperar 4 días para la recolección de 96 muestras en total e iniciar el estudio genómico el 19 de enero, estudio que tiene una duración de 10 días, con resultado al finalizar la tarde del 29 de enero. La mujer aseguró al equipo de vigilancia epidemiológica no haber estado en Colombia en los últimos días, sino hasta el momento de solicitar la atención. Fue atendida en Leticia, llevaba 30 días sin visitar Colombia, no visitó a su familia y regresó a Brasil inmediatamente después de su atención. En este momento se encuentra estable y en el día de hoy, en coordinación con las autoridades sanitarias brasileñas, se le visitará para evaluar su evolución. El Ministerio de Salud aseguró que si bien se consideraría como el primer caso con esta variante, aún no se ha identificado transmisión local. Todavía no tenemos evidencia de que la variante circula en Colombia, en el Amazonas colombiano, de manera autóctona, pero con una frontera de más de 1.600 kilómetros entre Colombia y Brasil a lo largo de la Amazonía, es probable que esto suceda pronto. El Instituto Nacional de Salud aseguró que la mujer ya se encuentra recuperada de la infección por la nueva variante de la COVID y cumplió con el aislamiento de 14 días. En la última semana, el gobierno tomó medidas restrictivas para disminuir la velocidad de la llegada de la variante, por lo que se suspendieron vuelos desde y hacia Brasil por 30 días y recientemente desde y hacia Leticia por 14. La lucha contra la cepa brasileña se refuerza con dificultades en el triángulo geográfico que traza las fronteras de Brasil, Colombia y Perú. El ejército de Brasil envió personal médico y por lo menos 1.000 dosis de la vacuna china a Tabatinga, ubicada en las profundidades de la selva amazónica, donde comenzaron a inocular a un pequeño grupo de indígenas. La llegada del antídoto despertó el entusiasmo colectivo en esta comunidad multiétnica que ha visto morir a 962 aldeanos. Allí otras 46.000 personas en estado de vulnerabilidad han sido infectadas. La nueva cepa podría propagarse con rapidez debido a las costumbres arraigadas y a los altos niveles de pobreza que facilitan la convivencia de varias familias en una misma vivienda. La pobre infraestructura hospitalaria en la frontera de Colombia con Brasil y Perú debilita los esfuerzos multinacionales por detener la pandemia. En la región de Manaos de Brasil y en gran parte de Perú, los ciudadanos advirtieron sobre la falta de oxígeno para atender a los enfermos con coronavirus, sin que hasta el momento se conozcan medidas urgentes para trasladar a los pacientes más graves o los grandes centros urbanos o los que se encuentran en hospitalización domiciliaria a las clínicas. La red de salud amazónica siempre ha sido frágil. En estos momentos faltan médicos y las camas UCI se encuentran saturadas. Asimismo, el clima y la fuerte temporada de lluvias contribuyen a la expansión de la nueva cepa, considerada por las autoridades 3 veces más contagiosa. El mecanismo multilateral COVAX confirmó al gobierno colombiano que el país fue ratificado como uno de los primeros que recibirán las vacunas de COVID-19 en el mes de febrero. Mediante el COVAX llegarán al territorio nacional las dosis de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. El presidente de la República, Iván Duque, ratificó que la fecha del inicio de vacunación en Colombia será el 20 de febrero. A esta esperada noticia se le suma el más reciente anuncio del mecanismo COVAX de que Colombia fue seleccionado para recibir en los primeros lugares las dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el mes de febrero. Colombia ha sido ratificado dentro de los 18 países en los cuales empezará el suministro de vacunas de ese mecanismo multilateral. En esta comunicación
Queda claro que nuestro país estará recibiendo en el mes de febrero, consistente con la fecha que nosotros compartimos el día de ayer del 20 de febrero para el inicio del programa de vacunación en nuestro país, dosis de la vacuna de Pfizer y también de AstraZeneca. De 72 países que aplicaron para obtener vacuna de COVAX en la primera onda, en la primera fase de entrega de COVAX, solamente 18 fueron aceptados y entre ellos está Colombia. Para poder ser aceptado, Colombia ha tenido que demostrar tener un plan estructurado de vacunación, como ya lo tenemos, incluso por decreto. Segundo, tener todo el marco legal ajustado a la recepción de las vacunas y todo lo que ello implica. Y tercero, tener la logística necesaria para poder manejar vacunas, en el caso de Pfizer, con ultracongelación. Así las cosas, el país habría logrado adquirir un total de 61.500.000 dosis para la inmunización de 35.250.000 colombianos, meta que se espera se logre para finalizar el 2021. Hoy reafirmo también que Colombia ya ha adquirido las vacunas para los 35 millones de colombianos y que empezaremos el 20 de febrero la dispersión conforme al Plan Nacional de Vacunación. La adquisición de las vacunas se logró mediante negociaciones multilaterales, como es el caso del COVAX, utilizando recursos del Presupuesto General de la Nación y bilaterales, que corresponden a la negociación entre el gobierno y cada farmacéutica. El total de las dosis se distribuye de la siguiente manera. Colombia ha adquirido 20 millones de dosis para 10 millones de personas a través de COVAX, 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Pfizer, 10 millones de dosis para 5 millones de personas con AstraZeneca, 10 millones de dosis para 5 millones de personas con Moderna, 9 millones de dosis para 9 millones de personas con Janssen, toda vez que es una sola dosis, y se han adquirido 2.5 millones de dosis para 1.2 millones de colombianos con Sinovac. Cada una de estas vacunas cuenta con porcentajes diferentes de efectividad. En el caso de Pfizer es del 95%, AstraZeneca del 62,1%. Recientemente Johnson & Johnson, bajo su filial Janssen, reveló que la de su vacuna es del 66%. La efectividad de la vacuna de Moderna es del 94,1% y de la vacuna china de Sinovac es del 50%. Y como lo acabamos de ver, el gobierno colombiano adquirió 2.5 millones de dosis de la vacuna Sinovac, fabricada por una farmacéutica china. Vale la pena recordar que en nuestra región, Chile y Brasil también empezaron a implementar este antídoto en medio de las críticas que han puesto en duda su efectividad. El gobierno chileno recibió 2 millones de dosis del fármaco del país asiático, mientras espera que este domingo llegue un lote similar con el fin de reforzar la esperanza de vacunar a 15 millones de personas en el primer semestre del año. El sistema que regula la salud chilena hizo la salvedad de que la vacuna Sinovac, cuya efectividad es del 50%, no debería suministrarse a personas mayores de 60 años, pero este límite podría ignorarse según información del Ministerio de Salud. Asimismo, Brasil espera el suministro de 8.5 millones de dosis del antídoto Sinovac Biotech. El gigante de Sudamérica también fabricará este fármaco, pero con ingredientes activos traídos de China. Uno de los grandes retos una vez lleguen las vacunas será el tema de la logística para su traslado. Expertos consideran que será una exigencia de máximo nivel por las condiciones de congelación que se requieren y por la diversidad de la geografía colombiana, especialmente en los rincones más remotos del país. Según los expertos, lo primero que tiene que priorizar el gobierno para comenzar la vacunación a la población civil es determinar qué vacunas se someten a qué riesgo, es decir, determinar cuáles de ellas requieren un proceso menos dispendioso en los territorios más lejanos. Colombia no tiene la experiencia manejando cadenas de ultrafrío, en cambio sí tiene muy buena experiencia manejando las cadenas de refrigeración para las vacunas que no tienen una temperatura tan baja como la de ultrafrío. De manera que sería mucho más conveniente utilizar las vacunas que requieren solamente la refrigeración normal para llegar a zonas remotas. Quienes irán a esos sitios alejados deberán sortear las dificultades propias de los recorridos por tierra, mar y aire en un país complejo geográficamente. Las llevan en los camiones hasta los aviones, luego de los aviones nuevamente las bajan, luego tienen que salir de allí para ir a las poblaciones, a las regiones.
La vacuna de Pfizer requiere ultracongelación y por eso no es recomendable llevarla a la llamada Colombia profunda, pero el sistema de salud colombiano sí tiene un camino recorrido en transporte de vacunas que solo requieren refrigeración. Una especie de maletas portátiles rellenas de hielo seco que son capaces de mantener estas temperaturas que se necesitan hasta por 5 días. Ya se tiene experiencia en la aplicación de la vacuna de fiebre amarilla que requiere cuidados similares a la del COVID, pero exige que se tenga milimétricamente establecido quién recibe las dosis, los tiempos en que se manejará y la forma que se citará a los pacientes. Digamos, el problema es que la vacuna llegue y entonces haya que salir a buscar a las personas y todo eso, pero eso usualmente lo maneja bien el programa de inmunizaciones. Ahora bien, los expertos consideran que en los sitios remotos como el Chocó, la Orinoquía y la Amazonía es mejor ser prácticos a la hora de la vacunación. Será mucho más conveniente llevar vacunas de más fácil transporte y de monodosis, con una sola dosis. La siguiente discusión es si el transporte y logística de ese esquema de vacunación es más costoso que la vacuna misma, pero los antecedentes sugieren que sería manejable. Y en promedio, digamos, toda esa logística de hacer llegar vacunas a otras partes no toma más de un 10% del costo total de la vacunación. Lo que sí es claro en concepto de los expertos es que habrá que comprar más vacunas de las previstas porque, como suele suceder, habrá contratiempos en su manejo. Hay un margen de desperdicio de vacunas que a veces es del 5%, a veces es del 10%, a veces es del 15%, y eso es normal. El primer gran reto, dicen los que conocen el tema a fondo, es que al vacunar prioritariamente al personal médico, se aprenda de los desafíos de esa logística para no cometer errores en las fases posteriores de la vacunación. Otra de las grandes preocupaciones en el tema de la logística de la vacunación radica en que miles de personas acuden a la acción de tutela para tener acceso a ella con prioridad y por otro lado la inclusión y atención de pacientes que sufren enfermedades huérfanas que requieren cuidados médicos especiales y la atención a los migrantes venezolanos. Desde ya muchos observadores consideran que al mejor estilo colombiano muchas personas creen que tienen prioridad sobre otras a la hora de recibir la vacuna y no dudarán en recurrir a un estrado judicial. Podrían presentarse casos de acciones de tutela en el sentido de que hubieran personas que consideraran que su condición es prioritaria pero no está concebida dentro de la reglamentación general y tendría el juez de tutela que considerar si es prioritario o no. Pero existen casos realmente críticos como los pacientes con enfermedades huérfanas que incluso hoy sufren con el acceso a medicinas y tratamientos, pero que no han sido priorizados para recibir la vacuna contra la COVID. Muchos de ellos no están yendo a sus controles, a sus citas, por temor al contagio. Y si los dejan sin la vacuna, sin priorizarlos en esas primeras etapas de la vacuna, va a ser todavía más difícil el poder acceder a las atenciones médicas y van a terminar complicándose peor. Un escenario adicional será el de los adultos mayores, que si bien tendrán acceso rápidamente después del personal médico, probablemente recurrirán a la tutela para que los vacunen en sus casas, argumentando sus comorbilidades como un factor que requiere prioridad. Eventualmente podrían acudir a la acción de tutela si consideraran que ponen en riesgo su salud y lograran demostrarle al juez de tutela que ese desplazamiento efectivamente implica un riesgo considerable. El mismo caso se podría repetir con los habitantes de las zonas más alejadas que hoy difícilmente tienen acceso a un servicio digno tanto en el régimen contributivo como en el CISBEN y que podrían ser víctimas de un sistema de salud que opera con deficiencia. El tema de la logística, o sea, ¿qué va a pasar con los pacientes que viven en el Chocó, en el Amazonas, en la Guajira, en el Cauca? ¿Cómo van a llegar esas vacunas a ellos? La vacunación de los migrantes venezolanos, que según las cifras oficiales sería de 1.800.000 personas, también representa un desafío judicial y logístico gigantesco a la hora del diseño de la operación en todo el país. En el pasado hemos tenido reportes de que los ciudadanos venezolanos se ponen, por ejemplo, una vez la vacuna contra el sarampión y nuevamente cuando llegan a otra ciudad vuelven y se ponen la vacuna contra el sarampión. En el caso venezolano, muchos de ellos perdieron los esquemas de vacunas. En cualquier caso, según los juristas, el gobierno fue claro con la Corte Constitucional y el Poder Judicial para evitar la tutelitis que muchos prevén. Podrán haber tutelas, pero lo cierto es que ya el gobierno ha pretendido explicar correctamente al juez de tutela cuáles han sido los criterios y la forma de reglamentar el tema.
Estamos de regreso con la noticia del día en el mundo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en el cual dice que aún no ha superado el coronavirus. Según sus médicos, apenas empieza a salir de la etapa crítica. Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. La otra noticia del día está en Chile, desde donde llegan las impactantes imágenes de un voraz incendio en el Hospital San Borja Arriarán, ubicado en la capital. Las llamas al parecer se originaron en las calderas del centro asistencial, pero con tal rapidez que se tomaron en su totalidad los espacios del 4 pisos. Los pacientes fueron ubicados, evacuados de inmediato en medio de las dificultades para mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Cerca de 300 bomberos atendieron la emergencia. Hasta el Papa Francisco hace dieta. Por prescripción médica, el sumo pontífice se vio obligado a controlar el régimen nutricional con el fin de superar los ataques de ciática que le han impedido caminar o mantenerse de pie. Los medios italianos informaron que el jerarca deberá perder al menos 2 kilos para así aliviar los intensos e incapacitantes dolores de espalda. El Papa Francisco deberá privarse de la pasta italiana, su plato favorito, y a cambio seguirá una dieta rica en frutas y verduras. El Papa, cuya salud no deja de preocupar a los feligreses, cumple con su agenda, pero sentado, tal como lo hizo durante el oficio religioso de este sábado, donde pidió disculpas por no ponerse de pie. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos con las curiosidades del mundo. Los héroes de la pandemia no siempre son los médicos y trabajadores de la primera línea de batalla. En Francia, un grupo de perros fue entrenado para detectar el coronavirus a través del sudor humano. Un labrador y 3 pastores hacen parte de la brigada canina de los bomberos, que ofrece una solución rápida y no invasiva para detectar la enfermedad que tiene a más de uno ladrando de la rabia. El proceso suele ser repulsivo para muchos. En algunos casos, las mascotas deben oler las axilas de los enfermos. Así llegamos al final de Red Más Noticias, fin de semana. Mañana nos volveremos a ver si Dios nos da permiso. Bendiciones, que descansen.